Ay, la música nos trae tantas evocaciones, tantas cuestiones relacionadas con nuestra forma de entender la vida como isleños, ¿no? Mucha gente que viene, que va, que trae, que lleva. Con Miguel Ángel Pérez Padilla lo hemos podido comprobar a través de este apartado de genealogía, hablando acerca de lo que venía, lo que iba y sobre todo lo que se sentía, ¿no? Alguien me decía, Isidro, yo no pensé, nunca llegué a pensar que con algo como la genealogía se podía darle tanta profundidad humana, me decía, ¿no? Un profesor retirado, ¿no? Yo le dije, pues sí, y más, porque Miguel Ángel me dice a mí, Isidro, hay mucho más, lo que pasa que uno... Bueno, pues estamos en este apartado de genealogía con Miguel Ángel Pérez Padilla, pero ya veo, y ustedes lo están viendo también a través del YouTube, que saludamos a la gente que nos ven desde aquí, con una dama que te acompaña y que nos dices tú ahora de quién se trata. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, hoy que estamos haciendo este programa es el Día de la Mujer, Sí, Internacional señor. de la Mujer. Felicidades para todas. Y la verdad que tenemos hoy una compañera de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, Toñi Alonso, pues una genealogista pues entusiasta, yo creo que es la palabra, y pasional. Y me alegra bastante porque es la primera persona que viene aquí a acompañarnos, ¿no? Aunque ya tuvimos un invitado Sí, a través por del teléfono, José Antonio González Marrero, ¿no? Y es la primera persona que viene aquí en directo. Y nada, pues buenas tardes, Toñi. Hola, muy buenas tardes a los dos y a los oyentes y a los que nos viesen tanto Bueno, por imagen. viene un día muy propicio para ellos. Muchas felicidades, como te dijimos antes. Mira, Muchas ya te gracias. dije yo que teníamos Sí. nosotros a Tara con nosotros en el día de hoy para recordar que lo más grande de la mujer está precisamente que los ingleses dicen life giver, la que da la vida, la que trae la vida, la que porta la vida, ¿no? Todos hemos pasado por un vientre materno y por eso tenemos también esencia de mujer. Así que a todas esas mujeres que siguen, no debería, pero siguen en la lucha, pues mucho ánimo. Y por supuesto, Miguel Ángel, al igual que yo, que somos hombres, como se decía antes, gentiles, creemos en la paridad, creemos en la igualdad y creemos, por supuesto, en la unión entre de hombres y mujeres en derechos y demás, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Y cómo no, con el apartado de genealogía, no quedarnos con Toñi Alonso, porque tiene un segundo apellido. Y nosotros para los apellidos Sí. tenemos que decirlos todos, ¿no? Entonces ella se llama Antonia María Alonso Rodríguez. Sí. Rodríguez de su madre. Bueno, Claro, entonces, y más que estamos en el Día Internacional de la Mujer. Hemos dicho algunas veces por aquí que nos estamos como llevándonos al terreno anglosajón. Sí. Cada vez que aparecen rótulos en televisión Sí. o decimos cualquier nombre en antena, normalmente en los medios de comunicación, siempre decimos el primer apellido, ¿no? Sí. Y yo creo que deberíamos reivindicar los dos apellidos siempre y que aparezcan. Yo intento siempre que puedo, cuando digo el chofer de este raro fotingo de la cultura popular canaria, Isidro Pérez Brito. Ahí lo meto. Pero sí reconozco que mucha gente, Isidro Pérez, igual que Estíbaliz Pérez, Sí, tu hermana, igual que a mí también. También, pues los apellidos son ahí, ¿no? Pero sin embargo en el cole, cuando yo era pequeño, como el Brito no es tan conocido, pues bueno, la alcaldesa de Candelaria o de Weimar, de Candelaria. De Candelaria. Mari Brito. Mari Brito. Oiga, que tiene apellido Brito, ¿eh? Eso me pasaba a mí, el Pérez más común y me llamaban Padilla. Padilla, ¿no? Claro. A los hombres en su momento cuando estaban haciendo la mili, el servicio militar obligatorio, ellos les llamaban por el segundo apellido. A mi padre, por ejemplo, siempre le llamaban por segundo apellido. Sí, o sea ¿no? que, bueno, ellos me cuentan que así era también. Bueno, yo decía que es candelariera, por eso decía yo. Sí. Bueno, un saludo a todos los pues, habitantes de la Villa Mariana. Y bueno, recuerda de nuevo, porque antes se dijo, pero dilo de nuevo, pertenece a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, ¿no? Desde el principio, estamos desde el principio ahí. La segunda tanda. Sí, yo soy de la última, del grupo de investigadores de genealogía que entramos por última vez. Bueno. Yo estaba ahí, pero yo entré No, por último, han entrado más después de ti, ¿eh? Sí. Ay, sí, cierto. Sí, es que yo creo que yo creo que acabo de llegar, ¿sabes? No. Pero no, es verdad. Tú llevas bastante tiempo. Sí. Lo que sí, yo fui socio fundador, eso sí. Bueno, y después ya se empezaron a incorporarse y creo que fuiste de las primeras tandas. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría el apartado, obviamente, de Miguel Ángel, como le decía antes, y que, bueno, y que aparte de... Tiene un currículum aquí impresionante en materia de genealogía, no lo voy a nombrar todo, ¿no? Dice que también es miembro de la Asociación Canaria de Historia de la
profesión de enfermera, ¿no? Pertenece a la línea de investigación del Colegio de Enfermería, parteras y comadronas del sur de Tenerife. Porque también es tu profesión. No. Es que no, yo no soy enfermera, pero como soy genealogista vale. y rescaté... Has trabajado con sí, rescaté la historia de una partera, y también tengo que decir que dentro de mi familia, de mi rama familiar, no he encontrado ninguna partera, o sea, ninguna mujer que haya ejercido ese oficio, pero al trabajar en el Hospital La Candelaria y en la Escuela de Enfermería de La Candelaria y tener ese vínculo tan cercano con la Universidad de La Laguna y con los compañeros que eran profesores y enfermeros, pues en un momento determinado el profesor Francisco Castro, me invitó a participar en una línea de investigación. Y la tenemos abierta, muy, muy ilusionante. Somos unos cuantos investigadores, profesores de la universidad y algunos, otros que no. Y hay otra compañera que en esa línea de investigación está, que es María García Bello. Ella me acompaña también y empezamos a hacer unas pequeñas conferencias, ¿no? Sacando la vida de algunas parteras, y se ha convertido en una línea de investigación muy bonita, porque hemos sacado nuestras parteras fuera de, no solo de las Islas Canarias, no solo de España, sino que hemos estado ya en Portugal y en Brasil. Muy bien, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Nosotros tuvimos aquí hace unos años también un homenaje a doña Efigenia, una de las señoras que le subían en mulas hasta arriba para, pues, la zona de medianías hacia arriba, pues ir a atender a las mujeres que daban a luz y demás. Bueno, es una profesión que es muy, muy querida, lógicamente, durante una etapa de la historia, porque no había nadie, ¿no? Y entonces una mujer de ellas ayudaba, ¿no? Pero es tremendo. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Estamos hablando de apellidos, de nombres y demás, pero obviamente dentro de sí hay una infinidad de cuestiones. Tiras del hilo, ¿no? De cualquier cosa que te encuentras, tiras del hilo. Lo que siempre digo, estamos rellenando un árbol genealógico con nombres y apellidos y fechas, pero después empieza a enriquecer lo que vas encontrando, sucesos que han pasado en esa familia, en esa historia familiar, y te pierdes. Y te pierdes ahí dentro, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que le pasa, pues yo hablando con Miguel Ángel, no sé si también le pasa lo mismo, el hecho de que se incluye uno, se mete dentro de este tema de esa manera. Te interesa un documento, sigues con otro, después consultas otro, y cuando te das cuenta tienes un montón de documentos, tienes un montón de archivos abiertos, y es como, no, es agradable, te sientes bien, te cansa, pero a la vez también te da bastante satisfacción, ¿no? Tenemos un compañero que es Elías Torres, que por él, digamos, que metió el bicho de la genealogía en su momento, porque yo nada más que tenía inquietud familiar de mi familia propia, ¿no? Pero él me metió ese bicho, y una vez te entra, se expande y ya esto no tiene fin. Y siempre que hablamos con él, cuando empezamos a hablar o a buscar o aparece, por ejemplo, el tema de la partera, en el censo de 1779, en la calle de San Blas, una calle muy, muy significativa de Candelaria, porque después llegó el aluvión y desapareció la calle, pues ahí vivía Josefa, y Josefa era la partera, y su hija aprendía el oficio de partera. Eso es lo primero que yo me encontré y me llamó muchísimo la atención, y de ahí empezamos a arrancar. Y es tan importante como que se puede llegar a la genealogía hasta el momento, porque claro, pensaríamos, vino el aluvión, desaparecieron, murieron muchísima gente, igual que, bueno, lo conocemos. Sí, aquí también se llevó la Virgen de Candelaria. Se llevó la Virgen de Candelaria, el castillo de San... Entonces, claro, todo eso diría, pues ya no existe. Entonces hay que buscar, vamos a seguir buscando, y seguir buscando. He llegado a sus descendientes en estos momentos, incluso estoy convencida de que esos descendientes no saben que vienen de la partera que vivía en la calle de San Blas. Entonces, la palabra que se utiliza a menudo y que nosotros hemos utilizado es visibilizar. Estás trayendo a esas personas que ya físicamente, lógicamente, tuvieron su etapa en este planeta, pero las traes a colación, y de vez en cuando parece ser como que reviven con nosotros, ¿no? Yo siempre, bueno, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que en las charlas que doy aquí, en las conferencias que doy, cuando hablo de alguna familia o de alguna persona en particular, siempre hacia mis adentros digo, esta persona que vivió en ese momento hace siglos,
que la estemos nombrando ahora, rescatando, Sí. porque si no nadie hubiera sabido más de ella, y la estamos como resucitando otra vez en el siglo XXI, y que por los medios de comunicación actuales, por las redes sociales, se difunda por todo el mundo un nombre de una persona que nació en Los Realejos, hizo su vida, independientemente que haya migrado o no, haya llegado aquí, y se conozca en todo el mundo una persona que vivió en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y con documentos personales muy íntimos, porque hablan acerca de sus últimas sí. voluntades y demás, ¿no? Y en algunos hasta con su firma de su puño y letra. Sí, ¿no? Que no, algo tan personal como eso, como Sí. firmar con tu firma, ¿no? Cierto. Y que para nosotros cuando encontrás una firma, ¿verdad? Que se nos abren los ojos porque el que tenemos eso, los que nos gusta la pasión de la genealogía, cualquier detalle es una fiesta. Es una fiesta, sí. Entonces, una firma es, yo por ejemplo empiezo con una biografía que estaré para publicar de un señor muy importante en Santa Cruz que no está visibilizado y estoy convencida. Empecé con la firma, vi aquella firma y me enamoré de la firma. Y después conocí su historia y cuando vas indagando, creo que hay que visibilizar todas esas personas que nos antecedieron todos. Bueno, la genealogía tiene pues esa capacidad y esa posibilidad que creo yo que ustedes en la asociación están haciendo que la gente vaya conociéndolo más, porque claro, lo que te queda es como un iceberg, es decir, tú estás viendo la parte de arriba, pero es que lo que hay debajo es tremendo. Yo le decía a Miguel Ángel en uno de los últimos espacios que es que como tú escarbas y sale más, y sale más, y es como un chico menudo, un tesoro, ¿no? Y bueno, si tienes tiempo y puedes... Y cuando sabes, y después la decepción. También, la cosa buena y la mala, ¿no? Pero entre comillas, ¿no? Que sabes dónde hay un documento, sabes que está ahí y no lo puedes consultar. Y sabes que está, ¿no? O que sabes dónde estuvo y no lo puedes consultar, ¿no? ¿En qué manos estuvo? Sí, ¿no? Sí. Bueno, y que después también, lógicamente, hay momentos en los cuales tienes que hacer alusión a situaciones escabrosas. Hemos hablado nosotros de los accidentes que estaban recogidos, ¿te acuerdas? Las profesiones. El año pasado por el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que me compete por mi profesión, hicimos un programa sobre los accidentes laborales en Candelaria hay muchos enriscados. Enriscados. Sí. Entonces hay mujeres y hombres y aparecen. Yo traje un caso hoy aquí sobre el tema, ya vamos a hablar de la mujer. Sí. Traje un caso hablando de derriscados, que hay muchos derriscados, porque yo cogí todas las partidas de matrimonio de las dos parroquias de Los Realejos y las tengo extractadas, menos el libro 1, hasta finales del 19. Y yo, en la base de datos que tengo, filtro por derriscados y hay un montón. Sí. Y pueden ser, yo creo que la mayoría son accidentes, Sí. pero ahí dentro tiene que haber algún suicidio y tiene que haber algún asesinato, bueno, no sé cómo decirlo. Sí. O algún tema de malos tratos de hombre a mujer. Sí, porque traje aquí un documento, bueno, un extracto de un documento sobre una solicitud de indulto de una mujer a su marido que supuestamente la quería derriscar y después lo perdonó. Y te lo voy a leer para que lo tengan, ¿vale? Es una solicitud de indulto real por parte de María Pérez Martínez a favor de su marido Gonzalo Luis de Ávila, y la otorgó el 24 de diciembre de 1832 ante el escribano de Los Realejos Miguel Quintín de la Guardia. Ella es vecina del Realejo de Arriba, en el Pago de Méndez. El Pago de Méndez es justo donde vivo yo hoy, cerca de la Romántica Primera, al lado del Hotel Panorámica Garden. Eso es los Llanos de Méndez. Sí. Pues en ese Pago vivían. Que el dicho su marido se halla preso en la ciudad de La Laguna por la causa de oficio que se formó por haberla llevado al paraje que llaman la Fuente de Méndez y querido desriscarla de aquella fuga, cuya causa principió con el parte de que esta dio justicia la exponente, y habiendo procedido en esto con mucho acaloramiento y mal aconsejada con el dicho su marido, o sea, que parece ser que ella se está retractando porque fue mal aconsejada para denunciar, ¿vale? Cosas que suceden incluso hoy en día. Vale, pues si seguimos con el documento, pues está persuadida ahora de que su intención no podía ser el quitarle la vida, porque si así hubiera sido, pudo muy bien haberlo verificado, haberlo hecho. Por tanto, la declarante ha venido en rebajarse de dicha denuncia y en perdonarle de cualquier agravio que resulte contra la compareciente,
y por tanto perdona al citado su marido del delito que contra ella hubiese cometido y se desiste, quita y aparta para siempre de la acción civil y criminal que tenía y puede intentar contra el expresado su marido, así en cuanto a la pena como a los daños, y suplica a los señores jueces de su majestad se sirvan de aplicarle el real indulto. Increíble, ¿no? 1832. No, No. es increíble. Sí. Pero, hombre, en esa época y que salga, o sea, que tengamos el documento que verifica eso, pero ¿cuántas veces? Y ahora realmente, que es una desgracia que nos persigue a las mujeres. ¿Cuántas mujeres denuncian y después quitan la denuncia? ¿Cuántas veces lo oímos en las noticias, desgraciadamente? Pues es esto, Sí. en 1832. Lo que nos llama la atención, yo siempre destaco que lo que me llama la atención es que teniendo en cuenta la etapa de la historia que estamos hablando, con qué digamos, se puede decir calidad, para que la gente entienda, se describen las cosas con pluma, que no estamos hablando de una persona con... No, estamos hablando de una pluma y sobre todo con qué lenguaje, porque a pesar de la diferencia de cómo se entiende perfectamente, y es lenguaje, digamos, legal de abogacía, ¿no? Sí. Es tremendo, ¿no? Y cómo el escribano, el que tenía la opción de letrado, muchas veces no era el mismo letrado, ¿no? Era una persona que escribía por orden de, ¿no? Los escribientes, ¿no? Y bueno, nos llama mucho la atención. A mí me interesaría también, porque lógicamente el sur y el norte están conectados precisamente por una zona que es la cumbre. Entonces, Chasna, Camino Chasna, tanto aquí como allá. La zona de Güímar, que también anexa a Candelaria, por Pedro Gil, cuando vamos para allá, para lo que es en sí, caminando y demás. Entonces, ese trasmundo, como dice el otro, ese transgredir, ese pasar para allá y para acá, se traían cosas, se llevaban. Yo también, ahí tiene que haber una historia Y se quedaban porque Sí. el paso que va, sobre todo el camino a Candelaria, que viene del norte y que Sí. arranca también de Los Realejos, dejó mucha gente que se quedó a vivir allá, pues esos hombres que a lo mejor se enamoraban y volvían y se quedaban, hacían sus familias allí y eran de aquí de Los Realejos. Sí. Y bueno, con las historias que ya una vez lo habíamos hablado, precisamente en ese camino, en el paso para la Virgen de Candelaria, un grupo de personas quedaron, una mujer concretamente quedó del frío, quedó congelada, murió Sí. y fue enterrada en la iglesia de Santa Ana. Esa es Ajá. una historia preciosa que tenemos podemos contar como... Es una historia real porque su Sí. enterramiento lo he visto y está Sí, está recogido. sí. Y además, pero también luego ha seguido como una leyenda en el pueblo. Y mi madre me lo cuenta y ella me dice que sabía dónde estaba enterrada. O sea, la lápida, el trocito de Santa Ana donde ella estaba enterrada o donde estaba enterrada, ella me lo decía desde que era pequeña. Mira. Esa es una historia que cuenta. A mí se me ponen si ustedes me vieran, se me Sí. ponen los pelos como tacha, porque Y esa tengo historia- algo que decir. Esa historia, Esa historia que la comentamos cuando Sí. estuve participando con ella en Radio Candelaria, sí, ocurre en febrero. La peregrinación era en febrero en esa época. cierto. Exacto. Entonces, Bueno. la cumbre, un Sí. temporal en la cumbre es mortal. Sí. Y resulta que la llamaban la flor, De la Gorgolana. a la mujer, a la Sí. jovencita, la llamaban la flor de la gorgolana, De la gorgolana. que puede estar relacionada con la gorgolana de los Realejos. De los Está Realejos. relacionada. Seguro. Seguro, porque está Bueno, relacionado con pues mira, esa finca. yo les voy a dar a ustedes una razón para que vean. Por eso digo yo los pelos como tachas, porque resulta que nosotros, estudiando una de esas colaboraciones que teníamos con los grupos y demás, pues haciendo precisamente el trabajo para la Cruz del Castaño, que la Cruz del Castaño se instituyó como tal porque se refugiaron precisamente una pareja ante un temporal muy fuerte y al salvar la vida, pues precisamente se hizo después la Cruz del Castaño y se llama así por eso, ¿no? Pues curiosamente, haciendo trabajo con los marchantes, con la gente también, bueno, algún cochinero también que iba, pero especialmente arrieros y demás que cruzaban la cumbre, en las historias que contaban de leyendas, de brujas y demás, hay una que incluso la escribí, está escrita, en donde se habla acerca de cómo
el hombre acá a lomos de la mula y que él ya sabía que se iba a encontrar con esa dama vestida de blanco que pasaba y que lo miraba y nunca le hacía nada, ¿no? Otras decían que no, la zona que dedicó del Alto se le subían encima, le hacían cosquillas, le daban golpes y que, eso también está escrito, ¿eh? Y que clavaban las tijeras en cruz y ya se desaparecía. Y de hecho incluso hubo un señor, lamentablemente no está escrito eso así, ¿verdad?, que me dijo que efectivamente a él le habían dicho que a una de esas mujeres que se les apareció desnuda, montada en caballo, la trajeron hasta la Carrera, aquí, donde vivía. Entonces, claro, cuando tú dices eso, digo, bueno, pero lo de aparecer en mitad del monte una mujer que dice que llamaba la atención porque iba y tú veías que aparecía de buenas a primeras una persona que la gente ya sabía, si se aparece, ella sigue, y veían pasar como una especie como de blanco, platín blanco. Pero que eso está recogido, ¿eh? Y lo tengo yo sí, recogido con las historias que se contaban en el Pitirri, que era el bar de bebidas donde está ahora la escultura del cochinero. Ahí se tomaban y ahí se decían y se contaban todas esas historias, ¿no? Eso es historia oral. Sí, eso es oral, eso es oral. Pero esa historia oral es la que nos hace grandes a los pueblos. Sí. Y nosotros intentamos rescatarla. Sí. Porque hay muchas historias que no tienen un documento físico como sí. el que nosotros vamos encontrando, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero nos lleva a eso la historia oral que nos cuenta. Sí. Nosotros podemos, por ejemplo, en Candelaria se habla mucho de eso porque era una mujer muy bella y cuando venía mayo se llenaba la iglesia de flor blanca muy olorosa. Entonces, claro, esa es una leyenda, porque evidentemente no hay nada escrito, sí. ¿no? Pero la tradición oral popular se ha mantenido en Candelaria con este tema. Lo que pasa es que cuando hay alguien que te dice, con 80 y tantos años o más, ¿no? Sí, yo la vi. Claro. Se te queda con la cara diciendo, yo la vi a ella, yo juraría, yo la vi pasar. Sí. Yo la vi, no, me miró, yo qué sé, tú dices eso. Esas son las historias también de los caminos. Claro, bueno, mucha gente dirá, bueno, eso con genealogía, mire, eso son cosas que nos cuentan, nosotros no podemos, y además tenemos un ejemplo en un San Miguelero, como es Juan Betancur Alfonso, que vino por aquí, que recorrió toda la comarca, también por supuesto de Guimarera, y vino hacia acá y demás, donde era precisamente, él llegó a ser incluso médico en esa zona y demás, y entonces venía por la zona alta y él recogió todo eso. Ahora, que no tiene datos como puede ser cualquier cosa de la que estamos tratando aquí, pero que nosotros no podemos hacernos, digamos... toda leyenda o mito tiene al final algo de verdad, de realidad en el citarlo, fondo. Hay que citarlo y ya está, ¿no? No es lo mismo que cualquiera de los documentos que acabas de aportar, ¿no? Claro. Y ya está. Pero sería muy interesante ese digamos que transgredir la cumbre o el trashumar, ¿no? El cambio, el trueque, ¿no? Sí. El paso de la cumbre con el trueque, ¿no? Nosotros tenemos por ejemplo, una partera, para que vea, que nace en Igueste de Candelaria. Y ella, su familia marcha a Geneto y se hace partera en Geneto. Sí. Siempre es conocida como la Iguestera. La Iguestera. Ajá. Porque efectivamente nosotros de donde vienes siempre te ponen un mote y tal. Pues de esa manera, yo porque, bueno, pues eso, voy vinculando la inmigración local e insular para todas las historias que nos vamos encontrando. Sí. Pero de esas historias... Hay muchas. Muchísimas. Se nos ha ido recientemente un realejero que estaba afincado allá, que era don Manuel Sajoril, que era con Piti, estuvo muchos años con Piti en la radio allá, y que era este hombre, era Etigaiguero, y entonces él contaba muchas de esas historias, y el hombre fue de los que se fue para allá y al final se quedó allí. Claro, Desde Etigaiga, ¿no? Respecto a las comadronas, sí. Que suele aparecer más el término comadres de parir. Comadres de parir sí. Aparecen, ¿no? Y con respecto a las comadronas, no solo eran las encargadas de favorecer el parto, de asistir al parto, sino también de dar los santos sacramentos cuando la criatura ellos estimaban que venía mal o que podría fallecer. Fallecía y se la encontraban ellas, entonces... Y daban ellas... Pero fíjense ustedes lo que están diciendo. Las aguas bautismales... estaban autorizadas. Es increíble eso. Incluso después, si la criatura sobrevivía, pues se inscribía ya el bautismo...
Como tal. en el libro correspondiente de bautismo. Sí. Y no solo eso, sino el cura o el párroco le hacía también a veces una especie de examen qué palabras había dicho, y decía, y se le examinó y lo había dicho bien. Lo ponen a veces en las partidas de bautismo. Partidas de bautismo. Sí. De estos bebés renacidos, digamos, de alguna manera. Y no solo las comadres, cualquier persona podría bautizar. ¿Sí? Ah, pues no sabía yo. Sí, sí. Yo no sabía. Sí, Porque cualquier persona. Podría dar las primeras aguas bautismales a un recién nacido en peligro de muerte. Pero después recibías una especie de preguntas, una especie de examen del cura. Cierto, para saber si lo habías hecho adecuadamente. Si no se volvía a bautizar. Bueno, qué historias esas, ¿no? Sí. Aquí tengo ejemplos Venga, de eso. Sí, vamos tengo allá. ejemplos. Tengo una párvula que fue enterrada el 15 de abril de 1747 y dice, fue bautizada, esto es en la partida de entierro, ¿eh? Fue bautizada por peligro de muerte por la comadre de parir y por tanto no se hallará partida de bautismo en el libro correspondiente. O sea que esta niña que falleció, sabemos que nació, Sí. falleció, pero nunca la encontraremos en el libro de bautismo. Bueno, entonces, es que hay una cosa que obviamente desde el punto de vista filológico a uno nos interesa muchísimo, ¿no? Estamos hablando de esa palabra que acabas de citar ahora, párvula. Párvula, ¿no? Obviamente, Párvula. una palabra que ha quedado en desuso y que habla acerca de precisamente, pero es que, tiene relación con tantas cosas del campo y demás, que bueno. pues la palabra párvulo o párvula aparece mucho más que niño y niña. Sí. Exacto, ¿no? Niño y niña casi no aparecen. Sí, es párvulo. Es párvulo o párvula. Sí, ¿no? Me sonreía y me erizaba. Sí. Porque estas cosas de genealogía es lo que tienen. Porque cuando lo lee, la niña nació o murió el 15 de abril, ¿verdad? Murió el 15 de abril. Fue enterrada el 15 de abril. Fue enterrada el 15 de abril. ¿Y Yo fue? nací un 15 de abril. Vale. Sí, Bien, y Son después- esas similitudes que vamos Sí. encontrando y luego nos recordamos a las mismas personas que estamos viendo. Digo, ay, en esta fecha y esta fecha. Y cuando haces un árbol genealógico, por eso cuando hacemos un árbol genealógico y pones la fecha de nacimiento y la fecha de muerte y después vuelves a los hijos y así, Claro. ¿no? Sí, sí. Cuando tienes hecho 4 o 5 líneas, te das cuenta, o yo me he dado cuenta, o me ha ocurrido, y no es una y dos veces, muchas veces, que coinciden en las fechas. Si nace en el 11 de noviembre, otra línea posterior muere en noviembre, con fechas si son días pares, pues con pares, si son impares. Son esas curiosidades que vamos sacando de una afición que es una pasión. Es una y pasión, claro. yo siempre he dicho, para mí es una meditación. Sí, para mí es desconectar de todo. Y no me hace falta hacer ningún tipo de terapia si estás estresado. Yo me centro aquí, estoy 2 o 3 horas y Mira, como nuevo. Y hablando de las mujeres y de las parteras y todo eso, habían otro tipo de mujeres con unas profesiones de unos oficios muy, muy cercanos a las parteras que también se están rescatando su manera o su oficio y su profesión, porque en un momento determinado fueron profesión, que son las amas de cría. Ajá. Porque cuando hay hambruna, los niños se morían porque sus madres morían a lo mejor o enfermaban y había mucha... Y las amas de cría eran muy importantes porque daban la vida, le daban la leche a los niños. De hecho, hasta el día de hoy muchos dicen, no, es que es mi ama. Y es mi ama porque de pequeñitos así que eso... Y es una particularidad nuestra, porque la nodriza, en otros sitios dicen nodriza, ¿no? Aquí nosotros utilizamos ama de cría. Ama de cría, ¿no? Que recientemente ha salido más eso a colación de la publicación de Fernando Rossi, de los expuestos, de los niños expuestos que se le daban a amas de cría, y las amas de cría pues cogían esos niños que eran expósitos para amamantarlos y para cuidarlos, para sacarlos adelante, pero también se le pagaba una cuantía económica a esas amas de cría que recogían esos niños. Sí, yo dentro de la línea de investigación de parteras me fui buscando también las amas de cría porque está todo muy relacionado, ¿no? Y el Cabildo de Tenerife, hay en el Archivo Histórico Provincial un libro de pagos, y en ese libro de pagos aparecen las señoras
que eran y el nombre de los expósitos de los niños que se llevaban para amamantar. No siempre eran niños abandonados, ni mucho menos, eso mucho lo dice Rosy. ¿Por qué no? Porque en ese momento digamos, para hacerlos vivir tenías que dejarlos para que alguien los alimentara y los cuidara, y después iban a recogerlos. Eso también está recogido. Podemos hacer la historia personal de una familia arrancando precisamente del pago que se hacía a las amas de cría en la zona. Yo recuerdo, creo que fue por la zona Ico de los Vinos, en donde una señora me decía a mí que sí, que ella había sido con una ama de cría, pero lo curioso del tema está en que cuando tú te pones a ver eso, incluso con raíces familiares, y se llegó a dar el caso de que una madre, la abuela, vamos, para que entiendan ustedes, la abuela le daba de mamar a la criatura, a la nieta. Es tremendo, ¿no? Porque claro, es que era cuestión de supervivencia, ¿no? Y además y amargaba, yo recuerdo que decía que es que la hija tenía, es que no sé cómo se emplea, bueno, que la leche del pecho no era buena. No era buena. Tenían otro nombre, no sé cómo decía, y que entonces, por lo tanto, no se le podía dar al niño, el niño la rechazaba, ¿no? Y no solo por eso, sino que muchas, bueno, había un porcentaje elevado de mujeres que morían en el parto. Sí, también. Y la criatura sobrevivía. También. ¿Quién amamantaba a esa criatura después? Exactamente. Sí, ¿no? Entonces habría que buscar alguna. Yo tengo una antepasada de la abuela de mi abuela, murió en el parto cuando nació la criatura, cuando nació la hija. Sí. Y entonces, claro, ahí no he encontrado todavía nada, pero seguro que una ama de cría en Candelaria la echó adelante, digamos, para poder estar yo aquí. O sea que eso. Y ahí yo recuerdo que encontré una ama de cría de Arico. En muchos asientos, ¿no? Que se le pagaban por varios niños. Entonces, claro, mi pregunta era, ¿por qué esta señora de Arico venía a Santa Cruz a llevarse los niños a la cuna de expósitos para amamantarlos y tal? Porque con el dinero que le daban o que le pagaba el Cabildo, en ese momento era el Cabildo, con ese dinero podía dar de comer a los suyos propios también. Sí. Entonces, eso era una manera también de un trueque. Yo doy leche y lo cuido y ellos me ayudan a que los míos también sobrevivan y que salir adelante la familia. Yo no sé si ustedes lo habrán recogido o no, pero hay una señora que es de la zona alta del municipio de Los Realejos, finales del siglo XIX, principios XX, que es muy coetánea, más cerca que lo que estábamos diciendo antes, ¿no? En la etapa histórica. Y resulta que esta señora, doña Juana la Madroñera, era una curandera muy afamada, que venía la gente de todos sitios, cruzaba la cumbre para venir aquí, pero ella también, por solicitud, le ponían su silla, ella atendía a la gente, hacía que los chicos que no podían, las parejas que no podían tener, curaba de lo que era el posmo, lo que era a los hombres, gente que estaba con la erisipela, con la culebrilla, tal. Sí. Pues esta señora tiene una fama tremenda. Y a mí me dijo don Manuel Álvarez Méndez, su nieto que estuvo con nosotros, un hombre invidente que era yerbero, que heredó, ¿no? Estamos pendientes de publicarle su libro. Oiga. Pues resulta que decía de que sí, que efectivamente en alguna ocasión alguien había dicho, pues tanto de dar por sufragar tanto dinero para tantas personas. Sí, además ellos ahí con esto del pago, habían incluso, las parteras, por ejemplo, hacían trueques. Y yo lo único que he encontrado durante toda la investigación, que si hay algo y aparece, lo voy a contar, las parteras, por ejemplo, no cobraban. No, nunca. En dinero podían darle en especie, pero a mí también me han trasladado que alguna partera iba a ayudar a la madre a parir y volvía dentro de unos días a ver cómo estaba el niño y cómo estaba la madre. Y como sabía que no tenían nada y pasaban hambre, ella le llevaba leche, le llevaba huevos para que esa madre pudiese sobrevivir y amamantar a la cría, con lo cual ejercían también de una forma. Sí. O sea que encima de no cobrar daban, sí, porque ellos daban al que tenía menos que ellas, ¿no? Y ellas normalmente no cobraban. Es verdad que hay otra parte, que otras mujeres que eran solamente curanderas, ¿no? Y yo voy a reivindicar una cosa que siempre lo estoy diciendo porque es lo que yo me voy encontrando. Las parteras
eran una cosa, las curanderas eran otra. Puede ser que algunas parteras al conocimiento, porque tenían un conocimiento muy, muy, muy específico del cuerpo humano femenino, y tenía también las hierberas, sabían qué hierba podían usar y tal, podrían a lo mejor ayudar con sus hierbas y podrían llamársele curanderas, pero realmente las parteras no eran curanderas, normalmente. Normalmente no. Estaban como muy divididas, eran oficios divididos. Bueno, de hecho incluso fueron perseguidas en cierta manera. Yo me acuerdo que don Manuel nos decía que en algunas ocasiones era una profesión que tenía sus detractores también, sobre todo relacionados con obviamente la iglesia y demás, en donde se decía porque ellas podían solucionar como en la misma, digamos que Celestina, un Virgo, o que podían pues hacer que una mujer pudiese también lo contrario, que todo el mundo sabe de la nauta, hay un montón de cosas, la ruda, famosa, es decir, eran gente que estaban en los dos, no era como la partera, que la partera o la... Exacto. Hay estudios hechos y libros publicados sobre la mujer en Canarias, y hay un aspecto importante que es la prostitución. Exacto. Sobre todo en las zonas cercanas. Y hay documentación. Sí. Pero de eso de brujería o también, porque están relacionados con lo que tú acabas de decir. Las prácticas. Hubo épocas, décadas, por ejemplo, de gran crisis económica que emigraba mucho varón, que emigraban los varones. Había una desproporción inmensa entre hombres y mujeres. Las mujeres estaban pues a la casa del hombre, pero porque si son solteras son pobres. Tenían que casarse para... Entonces están siempre a la casa del hombre. Y cuando hay una desproporción inmensa, para sobrevivir, algunas de ellas tenían que dedicarse a la prostitución y se iban a los puertos más cercanos. Puerto de la Cruz de la Rotava, Puerto de Santa Cruz, y se dedicaban a eso. Y en el caso de los embarazos no deseados ocurridos de esa manera y tal, pues se recurría a este tipo de curanderas con determinadas plantas y tal para... Yo ahora quiero también tirar del hilo, ¿no? Y contar, porque me parece importante. Hace muy poquito me va a tener que perdonar la autora porque no recuerdo exactamente el nombre de ella y tendría que buscarlo, ¿no? Acaban de publicar un libro que es Comerciantes... ay Dios, tiene 3 nombres, 3 oficios, digamos. Es su tesis doctoral y ha hecho un libro. Lo ha presentado y es un trabajo excelente porque visibiliza las profesiones de las mujeres en la historia de Canarias. Y con respecto a las prostitutas, que tiene un título aparte, ella explicaba, y eso se repite porque yo sí lo conozco también de Salamanca, que aquí el cabildo, que era quien manejaba toda la isla, era el que pagaba y proporcionaba a las prostitutas para que hicieran, digamos, se les consideraba un oficio de bien. O sea, habría que tenerlas para que los hombres jóvenes y no tan jóvenes y tal, estuvieran como, digamos, no sé palabra exactamente, no me sale ahora, pero bueno, estuvieran ocupados y no mortificaran o no asaltaran o perjudicaran a las mujeres casadas o las mujeres de bien. Estamos hablando de un tema que viene hasta de épocas romanas o antes, es decir, estamos hablando de una situación que se daba, ¿no? Hay que tener en cuenta también el hecho de que desde ese punto de vista, recogido también me imagino yo, pues con toda esa documentación en esa etapa de la historia, está lo que hablábamos nosotros, lo de la mujer, ¿te acuerdas? Y después tenía otra persona cuando estaba en América, otra aquí, ¿no? Esa duplicidad, bigamia, ¿no? La bigamia. Yo tengo, una vez en uno de los programas hablamos de un antepasado mío que vino, que se fue vivió en el barrio de la Candelaria de Caracas en el finales del 19. Era joven, 20 y pico de años. Tuvo 4 años allá y regresó con 3 o 4 personas más de la zona. Y al regresar aquí, para poder casarse, tuvo que hacer un expediente de soltería y con testigos que fueron los mismos que le acompañaron en el viaje, decir que él no había hecho promesa de matrimonio ni promesa de estado eclesiástico.
ni tanto en América, ni durante el viaje, ni en la escala que hizo en Cádiz. O sea, que sabemos que él que vino por Cádiz, tuvo 20 y pico días en Cádiz. Sí. Y las carambolas de la vida, que menos Sí. mal que regresó, y estoy yo aquí, y mucha gente más que desciende de él. Bueno, y después también el que tenía que tener conformidad para todos los papeles, en la muerte, ¿verdad? La desaparición, Sí. porque si no, pues que... Por ejemplo, lo que hablamos la última vez y otras veces, un marido que emigraba y no dejaba un poder a su mujer, la mujer no podía disponer de nada, ni siquiera de sus propios bienes. Eran suyos en propiedad, pero Sí. no podía disponer de ellos sin el permiso del marido. Y en alguna ocasión, como dices tú, se veía abocada a la calle porque no Claro, tenía, no sobre tenía todo si no tenía descendencia, no tenía, pues bueno, obviamente pues era una persona que ya no tenía y el marido a lo mejor en esa tierra de Providencia con otra familia, que hay una anécdota muy grande también, que es que no hacía falta irse a América. En ese pasar de la cumbre habían hombres que tenían aquí una familia en el norte y otra en el sur. Sí. Y curiosamente una de esas personas me contó a mí en su día y me dijo, pero ¿sabes una cosa? Un bisabuelo mío resulta que al final tuvo que descubrir todo porque se puso malo, se puso enfermo y entonces la familia no sé, me acuerdo si era de aquí o de allá, no me acuerdo, pero que tuvieron que dar parte y al final no, pero si fulanito menganito vive aquí, está casado aquí y entonces se descubrió todo. Pero imagínate tú hasta qué punto llegaba esa capacidad que tenían de tener dos vidas paralelas, ¿no? Incluso es paradójico que los casados, ¿no? Para irse para América tienen que tener una licencia de su mujer para irse para allá, ¿no? Y se la da por X años, ¿no? 3, 4, 5 años. Incluso yo he tenido documentos en mis manos de renovación de esa licencia. Pero es que es paradójico porque es una licencia que te da tu mujer y en el propio documento de la licencia, previa licencia del marido para tú otorgar la licencia. Sí, claro. Sí. Claro, Sí, no, pero imagínate esas mujeres, toda la historia. O sea, estamos sacando trocitos de vidas de mujeres que es lo que tenía que pasar, ¿eh? Sí. Porque hasta nuestros días. Yo, por ejemplo, mi madre es ventera, ¿no? Sí. Yo que tengo dos historias que no quería olvidarme, pero mi madre fue ventera. Y yo le preguntaba, mamá, ¿y cómo pudiste tú abrir la venta, no? Porque en aquel momento necesitaba o el permiso de su padre o de su hermano, porque en el momento estaba soltera. Y ella me dijo, no, yo abrí la puerta, puse 4 cosas a vender y hasta la fecha. Esas cosas son muy complicadas porque ella, digamos, se escapó de la línea, ¿no? de tener que dar el permiso. Y con lo respecto a los viajes, mira, yo tengo mi bisabuela, era una gente que tenía muchos terrenos en Candelaria, ¿no? Uh-huh. Y el marido pues quiso viajar a Cuba. Entonces, como cuando el padre de ella le da la dote, y este señor y el marido se quería marchar y no tenía dinero, su suegro le da el dinero, pero le dice, un momentito, los terrenos me das a mi nombre. Y entonces le vende a su suegro de nuevo, hija única, le vende a su suegro de nuevo todas las tierras aparecen, ¿no? Bien, él viene de Cuba, se gastó las perras, no viene con nada, con una mano adelante y atrás, y ella, cuando él viene, recupera todo el patrimonio, incluido algunas cosas más. ¿Por qué? Pues porque ella lo ha manejado todo, ha cuidado a sus hijos, ha mantenido el patrimonio y lo ha acrecentado. Sí. Eso es es un ejemplo que hay muchos más de los que marcharon, que incluso después no volvieron. Sí, y se deshicieron de... Hay un nombre de las mujeres, yo conozco antepasadas de alguna amiga mía, que marcharon para allá y no volvieron. No. Pero es que no solo no volvieron, sino que como no hay papel, ella no se podía... si se iba con un señor, estaba mancebada, era delito. Si no se podía casar, o sea que se quedaban como una viuda eterna en su casa. Sí, exacto. O sea, no, de hecho, sí, nosotros comentamos pero eso. Las que eran viudas, demostradas viudas, las que son viudas, sí. esas podían manejarse solas. Sí, claro. La viuda sí. Pero bueno, pero lo que sí tiene es que tenías que ser obviamente una mujer coraje, porque el abandono era tal, la familia no te reconocía como tal, e incluso a tus hijos, muchas veces los hijos no entraban en el reparto, no tenían relación, porque yo recuerdo que señora me decía a mí, dice, yo recuerdo que me decían a mí que familias que eran pegadas, pero como se fue para América,
no, como decía, se embarcó. Como se embarcó, ya no tuvo que ver con nosotros. Y la familia me daba mucha pena porque los niños pasaban hambre. ¿Te das cuenta? Es decir, eran como un olvido, un ostracismo tan grande. Y muchas de esas mujeres, quién sabe, esas que decíamos antes, además, creo yo que cuando hablamos de la etapa del Día de Difuntos y tal, comentamos también algo de eso, ¿no? De mujeres que, o no sé si se suicidaban, no me acuerdo, morían incluso, no sé, es decir, que su vida era un... Por eso dije antes que la gran cantidad de causas de muerte de riscados, yo creo que muchos son accidentes. Se iban mucho a la cumbre y las mujeres iban mucho a la cumbre a buscar leña, a buscar cualquier tipo de combustible. Porque en mi familia, mis tías mayores, hermanas de mi madre, iban hasta embarazadas. Bueno, historias en Igueste de Candelaria me contaban. Bueno, yo no sé si mis tías así no, pero muchas mujeres iban hasta embarazadas. Y volvían con el niño. Arriba, ¿no? O sea, iban a buscar leña, se ponían de parto, parían solas y traían al niño y la leña. Hace tan solo unas semanas atrás hicimos una entrevista en la Cruzanta, pues para hablar con respecto al tema de la Cruzanta. Aquí en Los Realejos es muy afamada por el tema de la repostería, la panadería, ¿no? Y entonces una de las señoras, que tampoco era tan mayor, me decía que ella con 8 añitos iba a las cañadas, que su hermano y su padre y otros más hombres iban a coger cisco, leña y demás, y ella le hacían una especie de chocita, le ponían aquello, y nevando fuera, y ella con 8 años, solita allí, haciéndole la comida a ellos para cuando vinieran. Dice, Dios mío, y estamos hablando de una mujer, yo creo que esa mujer podría tener menos de 80 años, 70 y pico años. Así que tampoco hace tantos años. Que no, que mi madre dice que empezó con 9 años, su padre era guagüero y se subía con el bolsito y iba, los propios guagüeros le decían, no, tu padre está en la línea de no sé qué, y entonces la subían en la guagua y la iban llevando hasta que ella llegaba donde estaba el padre y el hermano a llevarle los almuerzos. Con 9 años. Con 9 añitos, en Santa Cruz, cuando en Candelaria, en ese momento tenían que ir en camiones unos y otros porque no había ni carreteras ni había nada. Y ella vivía, o sea, estaba en Candelaria, en Santa Cruz con 9 años y lo hacía. Digo, yo siempre pongo ejemplos de gente que yo conozco, ¿no? De mi árbol genealógico. Sí. Pero son repetitivas, o sea, no era la única. Lo triste o lo bueno también es que podemos contar la historia de una mujer porque hay otra que es igual, que ha tenido una historia muy parecida. Y además hay que, en cuanto a la genealogía, lo genial, por jugar con las palabras que me gustan mucho, pues lo genial también es que hay personas que a lo largo de su vida lo dejaron escrito, incluso en herencias y demás, citan a otras personas, citan causas, maneras, hablan acerca de cómo esta persona, desgraciada por, que decía, y muchas palabras que has citado. Una de las últimas, ¿cómo era aquella que yo te dije que tú me corregiste? Me dijiste, no, Isidro, no sé qué, bueno, no me acuerdo cómo era. Era una palabra muy extraña, ¿no? Pero son palabras que... Sí, era baratería de... Baratería. Baratería de patrón, cuando era el riesgo para ir a América. Exacto, ¿no? Que a mí me sonaba bisutería, ¿no? Baratería, ¿no? Baratería de patrón. Baratería de patrón. Entonces, claro, el idioma también influye. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? En el ínterin, que también... En el ínterin, o eso lo utilizo yo todavía. En el ínterin. En el intre, deformado hoy, o el mago del campo decía en el intre, que no deja de ser, como tú dijiste la otra vez, un cultismo deformado. Sí, no. Sí. Y yo, porque claro, el hombre del campo y la mujer del campo han utilizado toda su vida un lenguaje que viene marcado por esa herencia del español, del castellano, con el arcaísmo, el fechillo portugués, todas esas palabras que se usaban en el campo y que ya están en desuso allá, pero aquí se sigue hablando. Y es curioso porque tú ves documentos antiguos de la península y ves palabras que aquí usamos ahora. Oye, mira. Entonces, claro, lo que dices tú, claro, estamos hablando de las razones diatópicas, la erosión, un lado en el lado, la banda sur dirían, pues a lo mejor de una manera, aquí de otra, pero se han quedado, y de hecho yo soy el ejemplo, yo estoy hablando y digo, bueno, pues vamos a ver si terminamos esto rápido, porque en el intre tenemos que irnos para allá, yo lo sigo utilizando. Es decir, y viene del ínterin. Del ínterin, Del ínterin. Ay, Dios mío. Esto es
un sacar, Sí. o sea, tirar del hilo, ¿no? De la cuerdita, Sí. y te puedes encontrar Toñi, de todo. ¿qué te dicen, Toñi? Porque claro, una profesión, yo tengo, mi esposa también es de sanitario, también es auxiliar, ¿no? Y entonces, ¿qué te dicen las compañeras, los compañeros sobre, hay gente interesada también? ¿O? Sí, bueno, aparte de que lo que decía Miguel Ángel, que yo lo agradezco, pero es verdad, yo soy una apasionada un poco loca. Y entonces estoy, como no me gusta hablar, estoy todo el rato contando historias. Sí. Y mi vida es una historia. Entonces Sí. ellas, pues afortunadamente, donde quiera que estoy, ellas se interesan por lo que yo hago. Y, por ejemplo, mis compañeras del trabajo de esta mañana, yo les decía, no es que incluso a mi jefa me le digo, no, es que me voy luego a la radio, que vamos a hablar de mujeres. Y ella, ay, qué bueno, pues me lo vas a decir, porque al final, cuando tú cuentas tu vida o cuentas lo que encuentras Sí. ahora y tal, con la pasión, el otro siempre habrá de todo, ¿no? Hay gente que no le interesa y tal, pero esto yo creo que tiene un auge fantástico. Sí. Lo hemos visto en los últimos libros que la CGK ha ido sacando, un trabajo conjunto de compañeros investigadores. Pues yo tengo que felicitarlos porque vamos a ver, mire, estamos ya con 50 minutos. En otro medio de comunicación esto sería un anatema, pero nosotros somos una entidad pública. Nacimos con la sed de ofrecer a la gente cultura y también, pues bueno, hay veces que el jefe me dice, Isidro, divídelo. Así que igual Sí, lo dividimos sí. en atención, lo dividimos en lo que es en sí el podcast de audio. En el de vídeo solamente podemos llegar hasta 1 hora, porque si no te corta. Y en internet, tanto el YouTube como el Face, si te pasas de 1 hora no puedes, no te lo ponen directamente. Así que cuando va a estar cercano a la hora tenemos que despedir el audio, el vídeo que diga. Pero yo lo que digo es eso, ustedes han hecho posible, lo han hecho visible, lo han visibilizado. Porque este tipo de cuestiones parecía que eran para 4 personas doctas metidas en la universidad, O friki. ratones de biblioteca, Biblioteca, sí, ajá, tal, no sí. sé qué. No, mi hijo tiene 16 años y mi hijo se interesa y le gusta, a pesar que él es de ciencia, que quiere estudiar biología, pero que hay mucha gente que este tipo de cuestiones le atrae. Mira, que estudie biología y así nos hace los ADN. Ah, Sí. Claro. Yo no lo sabía ella, cuidado, no lo sabía. Mi hijo quiere estudiar biogenética. Pues mira, ahí está. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, mi hijo quiere La conexión con la genealogía. Total. Con nuestra Sí. propia historia como ser humano. Pues por lo pronto me ha arruchado, porque yo le dije, en el cambio del colegio del Nazaret aquí, le digo, si me sacas, porque todo el mundo me decía, ten cuidado, porque ahora el cambio de colegio, si me sacas un sobresaliente te doy 20 euros. Y me sacó 7. Te arruinó. No, pero bueno, pero independientemente de las notas o no, son chicos comprometidos, lo tienen claro y ojalá que sí, que yo apoyarlo decididamente, igual que desde aquí apoyar a todo el mundo en ciencias y en letras. Yo soy de letras puras, estudié filología, igual que también de letras, mucha gente de letras, ¿no? Pero en este sentido es curioso, porque conozco personas que don Enrique es médico, Montalvoladera, y es un apasionado de la historia, y tú lo sabes, que está con nosotros en esa máquina del tiempo. Sí, Bueno. sí. Muy bien, Ha pues. sido un placer. Muchísimas Toñi. gracias por darnos cabida y por dejarnos compartir estos micrófonos con una zona tan bonita del norte y tan vinculada también a mi pueblo de Candelaria. Bueno, pues ahí Pues está. nada, gracias, Toñi, por venir, por aceptar la invitación. Y seguramente nos veremos o por aquí y por Candelaria. Sí, haremos la visita, sí, Sí, sí. incluso desde aquí un saludo a los compañeros de Radio Candelaria, ¿no? Candelaria Radio. O Candelaria Radio, mejor Sí, dicho, la desde radio aquí. la radio municipal. Municipal también, pues yo creo que es que siempre, ahora que se acerca el día del libro, ¿no? Y demás, y yo siempre digo lo mismo, ¿eh? El libro le dijo un día a la radio, imagina conmigo y serás inmortal. Y la verdad que ha sido una de las frases que más me ha gustado crear, porque quieras o no quieras, es cierto, es decir, la imaginación hace que las cosas, un partido de fútbol, por ejemplo, si lo ves por la televisión, si lo escuchas por la radio, parece, o una obra o cualquier otra cosita, no hay duda, ¿no? Entonces, pues nosotros también vivimos de eso y bueno, ojalá que continuemos con lo mismo. Y estos micrófonos están abiertos para... Yo creo que es que ya ellos lo esperan. Yo tengo hasta un medio fetichista con el tema de los micrófonos y demás. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Isidro. Y ya seguiremos con lo mismo, Sí. con más cositas. Vendrán programas y de hecho incluso invitamos cuando quiera Toñi para si trae algo ya ella con datos en la mano, pues oye. Y si encuentro algo de eso, pues tú veas como te digo, porque
En los anales del municipio, ustedes estaban hablando antes de eso, y a mí me venía doña Candelaria, de la calle La Paz. Doña Candelaria, una mujer también muy longeva, que subía a la cumbre por la cordillera de Tigaiga e iba durmiendo caminando. ¿Cómo se hace eso? Agarrado a la cola, al rabo del mulo, la mula que iba. Y ella iba durmiendo, caminando. Y después me encuentro un montón de cosas de ese tipo y tú dices, pues no, estamos hablando de cosas que no están atrás en el tiempo que ocurrían, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, son parte inherente de nuestra historia. Muchísimas gracias y seguimos hablando de ello. ¿De acuerdo? Adiós.